en una dirección distinta, el señor Fernando Rospigliosi, exhibiendo de una manera muy alegórica sus miserias, ha vuelto a promover y a hacer apología a la impunidad de una manera tremendamente contraria a los mínimos de humanidad que uno debiera tener si tiene la función y el cargo público que a él algunos sectores de la población le han dado. Ha dicho que en las protestas del 22 y del 23, a quienes quiere extender su amnistía, es decir, a los policías y militares, que lo vimos todos a través de las redes sociales y medios independientes, dispararon a mansalva y mataron, entre otros, niños. A esos quiere Rospigliosi, en el marco de su participación en este gusanero en el cual ha sido muy bien acogido y que tiene color naranja fosforescente, ha dicho que esos menores de edad, un niño de 15 años que fue brutalmente asesinado en Ayacucho, eran asaltantes, eran delincuentes, tiraban piedras y querían incendiar el aeropuerto, cosa que no se ha probado en ninguno de los casos de las personas que fueron asesinadas. Pero Rospigliosi, con la desfachatez tan propia de estos tiempos, dice una cosa de esta naturaleza, haciéndonos recordar que muy temprano en su vida rampar era un asunto muy cotidiano para él. Vamos a escuchar al señor y sus miserias. Fernando Rospigliosi. Ahora resulta que todos los que asaltaban aeropuertos, que atacaban a policías y militares con artefactos pirotécnicos, con piedras, etcétera, son inocentes, era gente que pasaba por ahí. Pero, por favor, ya estamos grandazos para que nos cuenten esos cuentos absurdos. Pero también hay menores de edad. Menores de edad que también asaltaban. Ajá. Por favor, ahí están los videos. Pero ¿de quién es la responsabilidad en todo caso? Menores de edad que asaltaban aeropuertos y lanzaban piedras a los policías y militares. Como digo, hay 6 militares muertos y un policía asesinado. Entonces, pero ¿cómo las familiares de estas víctimas van a encontrar un tipo de justicia? Si los familiares de esas víctimas cayeron en el juego de azonadas violentas incitadas por grupos terroristas y financiadas por economías ilegales, es su responsabilidad. Si alguien ataca un aeropuerto para quemarlo y destruirlo, si alguien ataca una comisaría para asesinar a los policías que están dentro, que se atenga a las consecuencias. Bueno, el señor parece que ya no lo hace de manera forzada, sino de manera ni obligada, sino con una convicción que es tremendamente atemorizadora, ¿no? Porque ¿qué cosa es lo que dice Fernando Rospigliosi? Que finalmente los que salieron a protestar y fueron asesinados están bien asesinados. Esta es apología al terror, esto es apología a la muerte, esto es apología al gatillo fácil. No es verdad lo que Rospigliosi dice. Rospigliosi dice que si esta gente estuvo metida en intentar incendiar el aeropuerto, tirarle piedra a los policías o incendiar comisarías, que no se ha probado en ningún caso. Ninguna de las personas que fueron brutalmente asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente estuvo siquiera un tiempo corto investigado por lo que este sinvergüenza dice. Ninguno. Es más, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano que desarrolle esto que desde el comienzo había dicho, que detrás de esto estaba el terrorismo, el crimen organizado, la minería ilegal, etcétera, el Estado se quedó callado porque no tenía elementos para decir una cosa de esa naturaleza. Y el señor Rospigliosi, superando a los Ciuras de los 90, ha decidido ser el apologista del terror y la muerte en este tiempo. Y lo digo abiertamente, porque no puede salir una persona que tiene una responsabilidad de ser congresista de la República a decir que bien muertos están. Porque eso es lo que está diciendo en términos prácticos. Porque dice, ahora son buenos, en realidad quisieron hacer eso, ¿qué? Y por eso habría que matarlos. Vamos a ponernos inclusive en el supuesto negado de que ese niño de 15 años que fue brutalmente asesinado, que ponía agua en los floreros en el cementerio,
y que ganaba 20 soles al día y se los estaba llevando a su familia para que ese día pudieran comer y lo mataron en el camino. Vamos a ponernos en el hipotético caso de este miserable que está diciendo que eso era un hecho violento, que él hizo algo de lo que hice. ¿No era acaso correcto que lo detuvieran, lo sometieran a una investigación, a un proceso y lo sancionaran si hubiese habido responsabilidad en lo que se le imputa? Y no agarrado y meterle un balazo y acabar con su vida. Bueno, eso es el fujimorismo. Rospigliosi es el fujimorismo. Y como quiere ser senador, entonces le ha encontrado la clave del negocio. Es decir, de una manera brutal, en el camino del peor sector de los militares y policías que quiere alguien que le haga ese juego para que pueda tener réditos políticos y tener los votitos suficientes para entrar nuevamente a exhibir sus miserias de esta manera. Eso es Fernando Rospigliosi, eso es el fujimorismo y eso es lo que una sociedad que busca sanarse no debiera permitir. Si hay personas que fueron relacionadas con hechos delictivos en el marco de una legítima protesta, lo que corresponde es que la justicia haga su trabajo de la mejor manera y no que los maten. Y peor aún que alguien como Fernando Rospigliosi, que trabajó y es fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos, vinculada a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que trabajó en la institución de la que yo soy parte. Bueno, trabajar es un decir, participó, iba de vez en cuando, pero estaba adherido y vinculado a la causa de los derechos humanos, uno de los principales opositores al régimen de Alberto Fujimori, cuyo cabecilla terminó sentenciado por violación de derechos humanos. Ahora resulta que es el principal golmodi de la impunidad en este tiempo. Realmente vergonzoso. Y el otro día lo escuchaba quejarse y decir que hay una persecución indebida del Ministerio Público que está politizado, que ha creado una división de fiscales como de 70 para perseguir solo a los militares y policías, que eso ya es una expresión clarísima de un intento de descrédito de las Fuerzas Armadas y la policía. Pues hay que decirle a este señor de la rabia y de la espuma constante que ese equipo lo creó la señora Patricia Benavides, a quien él alienta, a quien él vitorea todos los días y a quien él quisiera como fiscal de la nación, solamente para poner una muestra en lo que hace tiempo podría haber sido una incoherencia de Fernando Rospigliosi y que hoy día es una expresión de moneda corriente de su miseria, ¿no? Ahí está, para que usted no tenga duda de por qué no votar el próximo proceso electoral.